Eso lo hacen las mujeres coreanas para enamorar muchísimo más a los hombres. Pero ¿qué pasa si tú sales con una coreana y la coreana te paga la primera cuenta? Chan, las mujeres coreanas se afeitan allá abajo o no. 8 cosas de las mujeres coreanas que estoy seguro que ustedes no sabían. Como todos ustedes saben, ya yo tengo 7 años viviendo aquí en este país, en Corea del Sur, y anteriormente he tenido relaciones largas y cortas, y también tengo muchos amigos extranjeros que me han contado todas sus cosas y también cosas que yo he visto con mis propios ojos. Así que quédense en este video porque yo sé que les va a gustar, les va a encantar y van a aprender muchísimo, como siempre, con Chagabi. Miren este hermoso lugar que cogí, porque como vamos a hablar de mujeres, me vine a este parque y está full de rosas. Así que bueno, muchachos, no perdamos más tiempo, vamos a empezar con el primero. Una de las cosas súper interesantes de Corea del Sur, como ustedes saben, los coreanos son personas que comen mucho picante, pero se asombrarían que no todos los hombres coreanos comen picante. La mayoría aquí en Corea del Sur, las personas que comen más picante son las mujeres. Yo estoy súper impactado con eso, pero sí, mis tíos coreanos, ellos comen picante, pero normalmente ellos condimentan la comida de los coreanos con picante, pero mis tías, ellas comen bastante picante, y lo digo por mi experiencia con Cayón, ella come extremadamente picante. Quiero decir con esto que los hombres coreanos comen menos picante y las mujeres coreanas comen mucho, pero mucho picante. Hay unas cosas que se llaman maratán, que es un plato chino, y ellas siempre ordenan eso por delivery, siempre, Cayón siempre. Esta otra cosa que se llama champón, también, maratán, champón. Y también las mujeres coreanas, las que toman mucho soyu como Cayón, ellas les gusta mucho comer takpal, que son patas de pollo y son extremadamente picantes. ¡Wow! ¡Qué hermosas estas flores! Miren, rosadas. Que los coreanos siempre ponen estas flores así en los parques, está bellísimo. Y qué mejor hablar de las mujeres, con mucho respeto, por supuesto que sí, pero viendo este parque hermosísimo. Amigos, en todas partes del mundo, y nosotros los hombres los entendemos, las mujeres son súper coquetas, ya siempre se maquillan. Eso es en todas las culturas, en todos los países. Pero en Corea del Sur las mujeres no salen si no se maquillan. Eso siempre me mantiene sorprendido. Incluso con Cayón. Cayón, cuando no se maquilla o algo, ella se pone una mascarilla o se pone una gorra. Y ustedes cuando vengan aquí a Corea y vean ese pocotón de mujeres con mascarilla, incluso no en Corona, anteriormente Corona siempre usaban mascarilla y también usan gorra. Y Cayón me dice que cuando las mujeres coreanas no se lavan el pelo, ellas se ponen una gorra. Y cuando no tienen maquillaje ni lipstick ni nada, porque se van a la tienda de conveniencia, o se van a un supermercado, se van a hacer algo rápido en un hospital o cualquier cosa rápido cerca de su casa, siempre se ponen mascarillas y una gorra porque no quieren que la vean sin maquillaje. Hay personas que se maquillan los 7 días de la semana. Yo conozco una amiga de mi novia de Cayón. Yo la conocí a ella y Cayón me dice que ella nunca ha visto a su amiga sin maquillaje. O sea, es bastante increíble. Y también existe el cuento de amigos latinos que me han comentado de sus novias coreanas, o no novias, pero personas que conocieron una noche o que tuvieron una relación, que empezaron o algo así, y siempre está el cuento de que la conocen en el bar o en el club, donde sea, y cuando la conocen súper bellísima y todo, y el otro día cuando se despiertan que ya tiene la cara lavada, Dios mío, ¿quién eres tú? Eso ha pasado muchísimo aquí en Corea, y no solamente en Corea, en muchos países asiáticos también. En Venezuela, en muchos países latinoamericanos, las mujeres normalmente se maquillan bien para cuando van a una fiesta o un salón de eventos, cuando van a algo importante, pero cuando van a la universidad o cuando van a trabajar, un retoquito y ya. Pero aquí en Corea es full maquillaje. Ustedes bien, se montan en el metro o van a los sitios y van a ver las mujeres súper maquilladas. Tercer punto, las mujeres coreanas nunca, pero nunca van a enseñar esta parte de aquí de los pechos. Aquí en Corea del Sur eso es algo abrumador, eso es algo como muy sádico, eso es algo que las mujeres coreanas ven algo malísimo, o sea, mostrar esta parte de aquí. Aquí en Corea, cuando las mujeres se ponen eso, los hombres se vuelven locos, se ponen menos, porque siempre va a haber una mujer, es muy raro. Yo creo que de 1000 coreanas, una sola se va a poner ese tipo de ropa que se va a mostrar un poquito sus pechos, como es normalmente en muchos países latinoamericanos. Yo le digo a Cayón que yo he visitado varios países donde incluso a las mujeres esto le incomoda y quieren estar libres y no usan eso y se le nota un poquito. Pero Cayón me dice que eso es increíble, o sea, que es algo imposible de ver aquí en Corea, una mujer así. Cayón me dice que ella nunca, pero nunca en su vida ha utilizado un escote. Nosotros nos tomamos las fotos del matrimonio. Aquí en Corea se toman fotos antes de la boda, 6 meses antes. Nosotros lo tomamos en junio. Y uno de los vestidos que escogió Cayón es hermosísimo, pero es un poquito, solamente un poquito escotado. Y ella se sentía súper incómoda, pero las fotos quedaron hermosísimas. Nosotros las vamos a publicar con todos ustedes y van a quedar encantados con esa foto. Súper
súper bellas. Yo soy guía turístico aquí en Seúl y todas las mujeres que vienen acá quedan impresionadas porque me dicen, Chan, aquí las mujeres no usan escote. O sea, es bastante difícil, casi imposible ver a una mujer con escote. O sea, ellas quedan impactadas porque ven a las mujeres hasta acá tapadas. Nunca muestran esta parte de aquí de los pechos, ni siquiera aquí. O sea, es muy difícil verla. Pero muestran las piernas. O sea, las coreanas se ponen unos shorts súper diminutos, cortísimos. Eso también lo vi en Hong Kong. O sea, súper cortísimo, muestran todas las piernas, todos, que se ve casi todo por aquí por detrás, pero no muestran aquí los pechos. Entonces las mujeres extranjeras, muchas venezolanas, mexicanas, colombianas, me dicen, Chan, o sea, no tiene sentido, no muestran los pechos, pero sí muestran las piernas. Es algo rarísimo, es algo rarísimo. Las coreanas muestran mucho las piernas porque mientras más corto, los que he escuchado yo de las mujeres coreanas me dicen que mientras más corto es el short, se le va a ver las piernas más largas. Y eso es hermosísimo aquí en Corea del Sur. O sea, tener las piernas largas es lo mejor. Por eso es que las mujeres, las actrices coreanas, ellas siempre tienen las piernas flaquitas. O sea, tener una mujer coreana, tener las piernas grandísimas, no le va a gustar. Por eso es que cuando las mujeres coreanas ven a las mujeres que hacen ejercicio, las mujeres fitness y todo eso, que tienen los glúteos grandísimos, que tienen las piernas grandísimas, las batatas grandísimas, para nosotros los extranjeros eso es hermosísimo, o sea, eso es bastante atractivo, a nosotros nos gustan las mujeres así, pero aquí en Corea no les gustan eso, o sea, las mujeres coreanas tener unas piernotas así es horrible para ellos, y los hombres coreanos igual, a ellos no les gustan las piernas gruesísimas en las mujeres, ellos dicen que se ven como hombres, ese tipo de cosas. Por eso es que los hombres coreanos solamente les gustan son los palillos, o sea, 2 palillos, las piernas delgadísimas. Por eso es que van a ver las actrices, las cantantes, ellas son súper delgadas, sin músculos, sin nada, o sea, son demasiado delgadas. Ese es el estereotipo de aquí de Corea. Mientras más delgados se ven, cuando se tomen las fotos en los videos se ve más alta, más elegante, más bonita. Por eso es que a las coreanas no les gustan las piernas gruesas. Hay países donde los hombres siempre pagan la cuenta, hay países donde las mujeres siempre quieren pagar la cuenta, hay países donde se paga mitad y mitad. Aquí en Corea, ¿cómo es en Corea? Pues en Corea cuando las mujeres empiezan a salir, el hombre va a pagar siempre la primera cuenta. Siempre la primera vez que un hombre coreano, una mujer coreana salen, el hombre siempre va a pagar la primera vez y después la mujer en la segunda vez que salen, en la segunda cita la mujer dice yo pago esta cuenta y así va sucesivamente. O sea, es muy difícil que diga mitad y mitad, o sea, se ve eso bastante feo. Pero ¿qué pasa si tú sales con una coreana y la coreana te paga la primera cuenta, la primera vez? Eso quiere decir, compañero, olvídate de esa mujer coreana porque no te va a volver a responder los mensajes, no te va a escribir más y si te vuelve a responder por cortesía, por respeto, siempre te va a salir con una excusa de que no puedo salir hoy, no puedo salir mañana y la próxima semana ya estoy full con mi schedule, estoy bastante full, ya yo creo que se va a hacer un poquito difícil para ver. ¿Por qué? Porque algo en ti no le gustó, o sea, yo vi algo en ti que no fuiste suficientemente guapo como ella pensaba o inteligente o te vio que no tenías mucha gracia, que no fuiste bastante cómico. Ese es otro video que yo les voy a decir varias cosas de que tienen que hacer para conquistar a una coreana el próximo video. Aquí estamos hablando de que si la coreana con la que saliste la primera vez pagó la cuenta, ella quiso pagar la cuenta, eso quiere decir vete, no te quiero ver más en mi vida. Otro dato loquísimo sobre las coreanas. Aquí las coreanas tienen algo que se llama aegyo. Aegyo quiere decir ser tierna, bastante, extremadamente tierna. Las coreanas utilizan muchísimo eso y no solamente en relaciones, también lo utilizan en el trabajo, lo utilizan en la familia y todo eso. Cuando ustedes, estoy seguro que las personas que ven dramas ven a las mujeres como que hablan así como que 자기야, 뭐, opa, bogo shipta, hacen ese tipo de cosas, muchachos. Eso quiere decir aegyo y eso es, yo creo que no lo he visto en ninguna parte del mundo, eso lo he visto aquí en Corea. Eso lo hacen las mujeres coreanas para enamorar muchísimo más a los hombres, porque parece loco, pero a los hombres coreanos les encanta eso. A las mujeres, los hombres coreanos cuando ven una mujer que habla bastante tierno, hacen así. Eso se llama aegyo aquí en Corea del Sur y quiere decir ser tierna. Los coreanos les encanta eso, por eso las mujeres hacen lo posible y lo imposible para sacar en ellas el aegyo que no naturalmente no son de ellas, pero lo tratan, lo imitan, lo hacen posible y salen esas palabritas, esa vocecita, esas actuaciones y todo
todo eso es para enamorar al hombre, para, como decimos nosotros en Venezuela, para engatusarlo. Porque de verdad que las mujeres coreanas son bellísimas, como mi novia coreana, Cayón, ella es hermosísima y ella a veces, ella no tiene mucho de eso porque ella dice que no le gusta actuar, no le gusta sobreactuar, ella le gusta ser ella misma, por eso es que ella Cayón no le gusta. Yo creo que ella es de 1.000.000 una coreana que no tiene ego, porque yo todas las coreanas con las que he trabajado, he estudiado y relaciones que he tenido, pero todas tienen ese tipo de ego, eso yo creo que lo llevan ya en la sangre. Y cuando una mujer coreana quiere algo, ella te va a hablar en ego como para hacerse sentir tierna y romperte el corazón. Dame $1.000.000, así, dame $1.000.000, y con esa vocecita el hombre se lo va a dar. Por eso utiliza mucha estrategia y le sirve bastante. Otra cosa de las mujeres coreanas es que nunca, pero nunca presentan a sus novios, a sus familias o amigos si no se van a casar. O sea, la única forma donde las mujeres coreanas le presentan: mamá, mira a mi novio, papá, mira a mi novio, o hermanos, mira a mi novio, le presento a mi novio, es cuando ellas deciden y ya tienen varios tiempos conociéndose con esa persona y deciden: me voy a casar con este hombre y ya vamos a tener la fecha y todo eso. Porque las mujeres coreanas pueden tener años y años y años saliendo con una persona, pero nunca se lo presentan a sus padres si no se van a casar. La única forma de que tú conozcas a los padres de tu novia coreana es que ya ustedes tengan fecha de matrimonio y de verdad quieran casarse. Eso lo hacen porque para los coreanos es bastante importante el tiempo. Ellos siempre están trabajando o haciendo algo, entonces ellos dicen: no quiero perder el tiempo con alguien de que no estoy seguro de que va a ser mi yerno o mi yerna o un amigo o mi cuñado, ese tipo de cosas. Por eso es que las mujeres se aseguran de que se van a casar y todo eso para poder presentarle su pareja a su familia. En nosotros, en los países latinoamericanos, por lo menos como en Venezuela, por ejemplo, las novias siempre llevan a los novios a su casa. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad, que ven a hacerme la cita, decían ellos, ven a hacer la cita, o sea, ven a visitarme, y uno, como el pendejo, se sentaba en los muebles de la casa, estaba el papá, se conocían, después uno se iba haciendo bastante la amistad, salían, hacían parrillas, tomaban juntos y todo eso. Pero el problema es que si no está seguro de que se van a casar, bueno, terminaban y después viene el otro novio a la misma casa y espera el otro novio. Por eso es que me gusta mucho la cultura latinoamericana, por eso, porque se le llevan muy bien y disfrutan mucho, y yo sé con quién está saliendo mi hija y todo eso es súper chévere. Las coreanas se van a lavar el cabello todos los días. Cada vez que se levantan, cuando van ahí al trabajo, se lavan el pelo, o antes de dormir se lavan también el pelo. Una vez al día, cada día las coreanas se lavan el cabello. Y yo le pregunto a Cayón: ¿pero por qué se lavan el cabello todos los días? Porque dice: no, porque hay que tenerlo bastante limpio. Ella, si va a salir a una reunión o algo así, ellas se lavan el pelo siempre, después se lo secan y todo eso. Pero en Latinoamérica las mujeres no se lavan el pelo todos los días, hasta donde yo sé. O sea, ellos se lavan el pelo y tienen que secárselo, planchárselo. Yo creo que las mujeres latinas creo que se lo lavan cada 2 días o algo así. Pero claro, es porque las mujeres coreanas, como tienen el pelo bastante liso, ellos se lo pueden lavar y de una vez secándoselo queda lisito y todo eso. Pero las mujeres que tienen el pelo bastante ondulado, bastante rizado, les cuesta un poco más porque tienen que secárselo, después tienen que planchárselo. Es muchísimo, pero muchísimo trabajo. Por eso es que yo creo que, no sé, ustedes las mujeres que me están viendo, dejan aquí en los comentarios si se los lavan todos los días, pero yo estoy seguro que no es todos los días, porque el trabajo que lleva, o sea, es bastante complicado tener que plancharse el cabello todos los días, porque, o sea, la moda es tener el pelo bastante lisito. Pero aquí las coreanas todos los días se lavan el cabello. Mis primas, mi novia, las mujeres que yo he conocido, cuando ustedes van al trabajo en la mañana, que voy al trabajo todos los días en la mañana, yo veo a las mujeres que llevan el pelo no totalmente secado, sino que se le ve un poquito mojado. Eso quiere decir que se acaban de lavar el cabello, pero igual les va a quedar lisito. O sea, que es algo loquísimo de aquí, de las coreanas. Y otra cosa que no es solamente de las coreanas, que es de los coreanos también. No sé si los digo en este video, sí, vamos a decirlo de una vez. No usan desodorante tampoco. Los hombres y mujeres no usan desodorante aquí en Corea del Sur y nunca tienen mal olor. Es difícil aquí en Corea que ustedes vengan y sientan un mal olor. Si sienten un mal olor es porque quizá es un extranjero. En el verano es que no uso desodorante. Pero en Corea es muy difícil que sientan el olor a cebolla o los 7 enanitos muertos y todo eso. Es imposible de oler ese tipo de olores aquí en Corea del Sur. Y yo estoy seguro que ustedes han llegado hasta esta parte del video porque quieren saber: Chan, ¿las mujeres coreanas se afeitan allá abajo o no? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué no se afeitan? Les cuento, amigos, que las coreanas, definitivamente, las coreanas no se afeitan allá abajo por varias razones. Una de ellas porque las coreanas dicen que si se afeitan
para las coreanas y los coreanos también la piel es súper importante. Entonces cuando el afeitado, eso va a traer varias consecuencias, como es el irritado y no se va a ver muy bonito, estéticamente no se va a ver muy bonito. Por eso las mujeres coreanas en esa parte no se afeitan. Otra de las cosas, porque las mujeres coreanas, hay una cultura que se dice que las mujeres coreanas cuando lo tienen sin pelo, lo tienen eso limpiecito, apodado. Eso quiere decir que las mujeres trabajaban vendiendo su cuerpo. O sea, es una profesión que en todas partes se ve, aquí en Corea del Sur también lo hay. Entonces las mujeres que trabajan de eso, ellas siempre lo tienen súper afeitado. Eso era muchísimo antes. Las mujeres que lo tenían afeitado totalmente quería decir que trabajaba de eso. Entonces se le veía muy feo, porque aquí existe la cultura de las mujeres y los hombres también ir a los saunas. A los saunas las mujeres se van y están completamente desnudas, igual que los hombres. O sea, tienen sus partes de hombres y mujeres, tienen las piscinas y todo eso, se meten totalmente desnudas. Entonces si tú eres una mujer coreana y tú vas con tu mamá, tus tías, tu abuela, y ellas ven que los tienes sumamente afeitados sin pelo, se va a ver feo, porque ellas van a pensar, mi hija trabaja, tiene esa profesión de vender su cuerpo y todo eso, se va a ver horrible. Por eso es que es algo que no pasa aquí en Corea del Sur. Pero ahora, con todo esto de la globalización, del internet, de que todos ahora somos un mundo súper conectado gracias al internet, y pues las coreanas jóvenes están cambiando eso muchísimo. Se van a los hoteles donde tienen piscinas y todo eso y usan su traje de baño, y por supuesto para usar ese tipo de traje de baño tienen que estar completamente o casi el 50% afeitado. Eso quiere decir que la cultura del afeitado o del waxing está cambiando muchísimo, y ese punto lo quiero tocar porque las coreanas, ellas recomiendan siempre hacer el waxing brasileño, no sé cómo le llaman. O sea, el waxing es mejor porque te queda limpiecito, te queda más bonito y no vas a tener esas irritaciones que vas a tener con un afeitado. Por eso es que las mujeres coreanas, si ven una mujer coreana sin nada de abajo, eso quiere decir que se hizo el waxing, a ellas les encanta, y las mujeres coreanas jóvenes están haciendo eso muchísimo. Así que bueno, muchachos, esas fueron las cosas súper raras de las mujeres coreanas que le quería comentar a todos ustedes. La pasé buenísimo. Aquí me vine a este parque que está hermosísimo. Ya son las 7:30 de la noche, ya estaba anocheciendo. Estamos ya finalizando agosto y va a empezar el otoño. Así que bueno, muchachos, si vienen a Corea del Sur, recuerden escribirme en Kimchi Tours para si necesitan un guía turístico como yo. Y Cayón y yo tenemos varios planes porque queremos traer personas, así querer hacer un grupo de varias personas, mujeres o hombres, 10 personas estamos pensando para venir, para traerlos a todos ustedes con todos los gastos, o sea, un paquete incluido, que nosotros vamos a hacer su guía por 10 días y queremos llevarlos para Seúl, Busan y tal vez Jeju-do. Ese es uno de los planes que tenemos por el momento. Queremos hacerlos 2 veces al año para poder ayudarlos a todos ustedes y que no se sientan solos, porque yo sé que es muy difícil. Hay personas que quieren viajar pero no hablan el inglés o no hablan el coreano y se van a sentir súper solos en este país, como en Corea del Sur, donde la comida es bastante picante. Y bueno, aquí les podemos ayudar con eso, y así hacemos un grupo grandísimo, la pasamos buenísimo y todo eso. Así que bueno, muchachos, si ustedes quieren de verdad que nosotros hagamos ese sueño en realidad, déjenos aquí en los comentarios si les gustó este video, y si vieron algunas cosas extrañas o cosas que ya sabían sobre las mujeres coreanas, déjenlo también aquí en los comentarios, que lo voy a estar leyendo y respondiendo todito. Así que bueno, aquí ya tengo mi trípode, ya tengo mi bicicleta y me voy para mi casita porque mi futura esposa me está esperando. Yo quería así grabar este video ya en la casa, pero como tiene que ir a trabajar en el hospital hoy, la dejé durmiendo. Así que bueno, muchachos, no olviden suscribirse, darle like si les gustó mucho este video. Nos vemos en el próximo video. Chao.